Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por este hermoso regalo que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder leer tu palabra, que penetre en muchos corazones, en muchos hogares, Señor, que se haga ley en su vida y sobre todo, Señor, que aprendamos a vivirla. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy, andamos un poquito achicopalados porque un gran amigo mío falleció, perdió la batalla contra el cáncer, pero ganó la victoria ante Cristo. Él ya en este momento sabe más, ay, sabe más que cualquiera de nosotros en las cuestiones del Señor. Él ya está gozando de todas las bendiciones. Este, lo conocí hace varios años, pero lo único que puedo atestiguar de él es que se mantuvo firme en el Señor. Como todos los hombres tenemos caídas, pero él siempre, su mirada la tuvo siempre puesta en Jesús. Jesús, allá arriba que nos estás escuchando y que tú ya tienes esa dicha y esa gloria de estar con el Señor abrazado de él, escuchándolo y siendo confortado por él. No te olvides de nosotros, nosotros nunca te vamos a olvidar. Y cuando el Señor determine que sea nuestro tiempo, allá nos vamos a encontrar. Que Dios te bendiga y cuídanos desde allá. Este, Vamos a comenzar con la lectura. Ayer, ¿qué leímos? Ayer leímos los capítulos 36 y 37 del libro de Génesis. Bueno, vamos a empezar con una buena historia. Bueno, en el capítulo 36 del libro de Génesis, solamente vimos los descendientes de Saúl. Vimos 7 generaciones de Saúl, ¿no? Y pues bueno, es todo lo que vemos de Saúl, ¿no? Digo, vamos a ver a ismaelitas y madianitas, ¿cómo se llama? A Edom vamos a ver en las lecturas por ahí, pero de ninguno de los descendientes de Saúl, ninguno de los descendientes de Saúl eh, figura en la línea de la fe, ¿no? Eso es lo triste, lo extraño, lo raro, ¿no? Aquellos que se apartan del Dios viviente, pues se pierden en la oscuridad, así como hemos conocido a muchas personas, ¿no? Que reciben a Jesucristo gozosos, creen en el Señor y al cabo de varios años los vemos totalmente entregados al mundo. Y eso lo vamos a ver ahora en el comentario a Mateo, ¿no? Por eso les digo que la elección de un plan está difícil para que se pueda ir concatenando los capítulos que leemos. Pero bueno, entonces, ¿qué vemos en Génesis 37? Vimos uno de los personajes, una de las figuras de Cristo más emblemáticas de la Biblia. Es uno de los más hermosos arquetipos de Jesucristo. Y aunque José no forma parte del linaje de Jesucristo, sí es, su vida es muy, muy, muy parecida a la de Jesús. De hecho, hay un comentarista llamado A.W. Pink que menciona 101 semejanzas entre la vida de José y la vida de nuestro Señor Jesús. Pero hay otra persona todavía que va más allá, un señor llamado Ada Aberson, que menciona 121 semejanzas entre la figura de José y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decimos que José es uno de los arquetipos más hermosos de Jesucristo. Y ahora que vamos a ir viendo su historia, híjole, de hecho, bueno, no me voy a adelantar en el capítulo 39, ahí les haré un pequeño comentario. Este, pero ¿cómo empieza la historia de José? Primero que nada tenemos que ver que sus hermanos lo odiaban. Si era el consentido, si era porque Jacob lo quería más, Jacob Israel lo quería más que a todos ellos. De hecho, le hace una túnica de colores. Y mientras que en esos tiempos, en la región donde vivían, traer una túnica tan solo era algo costoso, imagínense mandar a hacer una túnica de colores, de conseguir las telas era lo difícil, de diversos colores, ¿no? Y a José se le dio una. De hecho, luego inicia el capítulo, bueno, inició con dos sueños de José y uno de ellos es el de los famosos 11 manojos de grano, ¿no? Y que también ve al sol y la luna y las estrellas. Bueno, el sol y la luna, porque por ahí van a decir que los que profesan la fe católica, que es un arquetipo de la Virgen María, no pueden estar más equivocados, porque claramente si leemos el contexto nos vamos a dar cuenta que el sol y la luna representan a Jacob y representan a Lea, porque Raquel ya estaba muerta. Ajá. Y los 11 manojos de trigo representaban a sus 11 hermanos. Por eso era el odio que ellos tenían
Tanto es así que inclusive estaban pensando en matarlo y aprovecharon una oportunidad cuando se fueron lejos a apacentar el rebaño de Jacob, que Jacob mandó a José a que buscara a sus hermanos porque ya sabía cómo era, ¿no? Cómo eran con la gente. Bueno, tan solo vimos en capítulos anteriores cómo eran Simón y Leví, ¿no? Cómo eran Rubén, que se metió con una de las mujeres de su padre, Simón y Leví, que masacraron a todo un pueblo. Entonces, imagínense qué tipo ¿cómo se llama? De hermanos tenía José, ¿no? Que cuando vieron venir a lo lejos a José, decidieron matarlo. Pero hubo alguien, el primogénito, que se opuso, pero no se opuso porque no quisiera matarlo. Si leemos ahí la palabra, nos vamos a dar cuenta que se opuso porque tenía miedo de que él era el que le tenía que dar cuentas a Jacob acerca de su hijo. Como era el primogénito, él era el que tenía que cuidar a todos, ¿no? Y pues que llegara y le dijera a Jacob que José había muerto, pues le iba a ir como en feria. Él mandó a que lo metieran en una cisterna. Una cisterna es un pozo natural que se llena de agua en temporada de lluvia o por medio de aguas subterráneas. Ahí lo aventaron al pobre José, que estaba llore y llore, clame y clame. Me imagino, ¿no? Por ahí una serie de la vida de José que así estaba pidiéndole auxilio a sus hermanos. Entonces, cuando llegó Rubén, pues pensó que ya se lo habían escabechado y hasta comido sus hermanos, ¿no? De tanto el odio que le tenían, pero se alivió cuando vio que José estaba en la cisterna y empezaron a urdir un plan para engañar a José. Fíjense nada más que le quitaron la túnica y la rociaron con la sangre de un cabrito para decirle a este Jacob, a su papá, que un animal había despedazado a José. No sé si recuerden que leímos cuando este Jacob le robó la primogenitura a Esaú, que Jacob y Rebeca hicieron lo mismo. ¿Sí se acuerdan que cuando ¿cómo se llama? Que cuando Esaú se fue a casar, él era un hombre muy velludo y que Rebeca con las pieles de los cabritos que había sacrificado, le envolvió los brazos a Jacob para que su papá, Isaac, no pudiera distinguir de quién era. Entonces, ahora sí, se aplica el famoso dicho popular, ¿no? De que todo se te regresa. Pues aquí estamos viendo que el engaño que hizo con un cabrito Jacob se le regresó porque también sus propios hijos lo engañaron con la túnica de colores acerca de que este José había sido despedazado por un animal. Bueno, pero afortunadamente, bueno, no afortunadamente, sino que Dios ya había dispuesto su plan sobre José. Y no lo mataron, sino que vieron venir una compañía de ismaelitas que traficaba con esclavos y se lo vendieron. Vendieron a su hermano a estos madianitas e ismaelitas es como sinónimo. Vendieron a su hermano a estos ismaelitas y ellos terminaron vendiéndolo en Egipto. Se lo vendieron a un tal Potifar, que era el jefe de los oficiales del faraón, ¿no? Y hoy vamos a leer los capítulos 38 y 39. Continúa, bueno, ya de aquí hasta que acaba Génesis, vemos la vida de José, ¿no? Cómo el Señor lo fue poniendo para cumplir su propósito en él. Entonces, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a iniciar con el capítulo 38 del libro de Génesis, y escrito está: Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio luz a un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez y dio luz a un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos del Señor, y le quitó el Señor la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedió que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos del Señor lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, diría años, y murió la hija de Súa, mujer de Judá.
Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas en Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiera la prenda de la mujer, pero no la halló, y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Naim junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sáquenla y sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: Del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: Mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo: Más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató su mano un hilo de grana, diciendo: Este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Capítulo 39 del libro de Génesis. Mucha atención en este capítulo. José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía el Señor, bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él, para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa ahí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó, y salió. Y cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló, diciendo: Miren, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Hij. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: Así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor,
Y tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo ahí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender al jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado con José, porque el Señor estaba con José y lo que él hacía, el Señor lo prosperaba. Miren, terminamos con la lectura de los capítulos correspondientes el día de hoy del libro de Génesis, pero pongan mucha atención en el capítulo 39, porque cuando daba clases de liberación de las adicciones por medio de la palabra del Señor, les enseñaba a todos estos jóvenes, a estos señores, a estos niños, porque había niños, este, que aquí en Génesis 39 está la clave para huir del pecado, de las tentaciones, de las adicciones, absolutamente de todo. Y no nada más les servía a ellos. A todos nosotros nos sirve aquí la enseñanza que nos deja Génesis 39 de cómo debemos de escapar del pecado. Si no lo logra notar, mañana haremos el comentario acerca de eso. Pero aquí, en Génesis 39, está la clave para huir del pecado, para huir de la tentación, para huir de todas las cosas malas que se nos presenten. Mañana, si Dios lo permite, haremos el comentario. Vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión nos toca iniciar con el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y nos tocan pocos versículos. Pero ¿qué leímos ayer? Ayer leímos el capítulo 11 completito y es demasiado lo que trae, demasiada la enseñanza que trae. Pero seleccionamos uno de los primeros 6 versículos. Es algo que podemos aplicar a nuestra vida, es algo que se aplica a nuestra vida totalmente. ¿Qué vemos en los versículos del 1 al 6 del capítulo 11? Más que nada, lo primero que vemos es que la palabra dice que Juan estaba en la cárcel. Imagínense a Juan después de haber bautizado, quién sabe a cuántos, si no fueron cientos, fueron miles. Pero Herodes lo agarró. Acuérdense que Juan siempre le echó en la cara a Herodes que le había robado la esposa a su hermano y se había casado con ella. Este, entonces, Juan estaba en una mazmorra, estaba en una cárcel, estaba en un hoyo, ¿no? Y estando ahí adentro, el pobre Juan, viendo esa situación, yo creo que se preguntaba que cómo era posible que el Mesías que habían estado esperando, que su primo Jesucristo, porque eran primos, estaba ahí muy, muy campechano dando el evangelio, cómo permitía que este Juan estuviera sufriendo en una cárcel. Ok, vemos tan es así, se le había metido la duda en el corazón, había perdido la fe por un momento, que dice la palabra que mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él era el Mesías que habían estado esperando toda la vida. Jesús no le dijo sí, sin embargo, le dijo las siguientes palabras: vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y el evangelio era predicado a los pobres. Sí, y bueno, si ponemos atención, a excepción de los muertos son resucitados, todas las demás cosas que le dijo Jesucristo son profecías del Antiguo Testamento. Eh, si no saben a qué libro estaba haciendo alusión Jesucristo, se los voy a decir porque ya no vamos a hacer el comentario el día de mañana y no vamos a esperar un año para decirles cuál era el libro. Todas esas profecías, haciendo a un lado la de los muertos son resucitados porque esa es de otro libro, todas las profecías que leímos que dijo Jesucristo que le dijeran a Juan vienen en el libro de Isaías. Ajá. Por eso es importantísimo, importantísimo que nosotros no solo nos aprendamos versículos de la palabra, sino que leamos y leamos y leamos para que reconozcamos de qué nos está hablando la palabra, porque Jesucristo siempre citaba el Antiguo Testamento, siempre lo citaba. Ajá, de ahí salían sus predicaciones, de ahí salía su palabra. ¿Por qué? Porque era lo que conocían en ese tiempo. Ya después, cuando se escribieron los evangelios y las epístolas pastorales y las epístolas histográficas y las epístolas universales, ya se completó el canon bíblico. Pero mientras Jesucristo siempre les estuvo aventando profecía del Antiguo Testamento, citando libros del Antiguo Testamento. Acuérdense cuando se enfrentó a Satán en el monte, en las tentaciones, le citó Deuteronomio y un Salmo. Y aquí a Juan le está diciendo casi casi que no has leído Isaías, que todo se está cumpliendo en mí. Lo de los muertos son resucitados viene en otros libros.
Creo que uno de los libros es el que viene en Malaquías. Pero bueno, y además Jesús le manda decir con sus discípulos, bienaventurado. Qué son las bienaventuranzas? Ya lo vimos allá en el capítulo 5 de Mateo. Explicamos qué son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son bendiciones. Le dice, bendito el que no tropieza en mí. ¿Qué estaba regañando a Juan por haber tenido un lapso momentáneo de fe? Un lapso de pérdida de fe. Le estaba diciendo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Eso es lo que le estaba diciendo a Juan. No, por supuesto que no, porque Jesucristo no era el Mesías que los judíos esperaban, en el sentido de que ellos esperaban un general de ejércitos. Ellos esperaban un líder guerrero. Ellos esperaban un revolucionario. Jesucristo fue todo eso, pero en otro sentido. Jesucristo, en su amor, en su piedad y en todo eso, le estaba diciendo a Juan, no pierdas la fe. Yo soy aquel del que te han platicado. Y eso lo tenemos que platicar, lo tenemos que aplicar a nosotros. ¿Por qué? Porque por mucho que me digan que no, por mucho que me digan que no, todos nosotros hemos tenido breves lapsos de pérdida de fe. Por mucho que hayamos estudiado, por mucho que nos hayamos congregado, por mucho tiempo que tengamos escuchando la palabra del Señor, muchas veces nosotros tenemos lapsos de pérdidas de fe. Cuando ya no creemos a veces la palabra del Señor, cuando nos preguntamos si lo que creemos es cierto, cuando nos preguntamos si por qué Dios no nos contesta las oraciones, cuando nosotros no recibimos un milagro que habíamos estado clamando por Él y sale totalmente lo contrario. Eh, no quiere decir que Jesucristo nos esté regañando cuando dice bienaventurados los que no tropiezan en mí. Si, ahorita que estamos iniciando con la lectura de la palabra de Dios y que vamos a seguir, que Dios lo permita que sigamos todo el año, nos vamos a dar cuenta que los grandes hombres de fe cayeron. Abraham, el padre de la fe, 2 veces mintió a aquellos que lo recibían por medio de su esposa, diciéndoles que les dijera que era su hermana. Ajá, ¿por qué? Porque tenía miedo de que lo mataran. A pesar de que dio una gran demostración de fe cuando llevó a Isaac a sacrificar, también vemos que de repente perdía la fe. Isaac, no se diga, hizo lo mismo que su papá. Jacob condicionó a Dios y eso apenas estamos entrando al estudio de los grandes hombres, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros, yo hace como 3 años, también se me metieron dudas, permití que Satanás metiera dudas en mi corazón preguntándome si todo lo que había estudiado, si todo lo que sabía de nuestro Señor Jesucristo era suficiente, si era cierto. Quería tener una constancia de eso. Y aunque tuve una pérdida momentánea de fe, y no estoy hablando de meses, ¿no? Obviamente, este, el Señor Jesucristo me mostró su gloria, me respondió de una manera sublime, me respondió de una manera así que me volvió a postrar de rodillas, y eso aumentó en mí el deseo de seguirlo conociendo, no por duda, sino porque quiero conocerlo, quiero amarlo, quiero llegar a Él y decirle, hice todo lo que pude para conocerte, pero qué bueno que ya estoy aquí contigo para que me sigas enseñando. Entonces, si bien no es tan malo tener a veces breves periodos de pérdida de fe cuando no se nos contesta una oración, cuando no se nos concede un milagro, cuando no se nos concede una señal. No es válido que lo estemos agarrando como pretexto para hacerlo continuamente y mucho menos es válido cuando decidimos darle la espalda a Dios y volvemos permanente esa falta de fe, ¿no? Hemos visto el año pasado que muchos que decían que eran apologistas o que estaban en el Señor se regresaron al catolicismo. Eso sí, el Señor lo reprueba totalmente, no lo va a permitir y va a aplicar lo que leímos hace poco en su palabra. No echamos demonios fuera en tu nombre, no profetizamos en tu nombre. Y Jesucristo, ¿qué les contesta? Apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Entonces, si nosotros queremos escuchar, nosotros que ya estamos cimentados en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la persona de Jesucristo, aunque tropecemos, aunque caigamos, aunque tengamos lapsos de duda, nunca, nunca, cuando pase eso, siempre nos tenemos que refugiar en la Escritura, siempre nos tenemos que refugiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en la que el Señor nos va a contestar. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos toca el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y nada más los versículos del 1 al 21. Y escrito está, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. ¡Uy! En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no han leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un breve comentario aquí, me voy a atender tantito. Eh, Hice un comentario que yo pensé que lo habían entendido algunas personas. Y mañana, acerca de esto, voy a hacer el comentario. Nomás les quiero decir que me dieron una arrastrada, me regañaron y me dijeron, mi autoridad, me dijeron que aclarara esto, porque lo que yo dije puede confundir a mucha gente que no está cimentada en la palabra de Dios. Y después de la regañiza, advertencia, cachetiza y todo lo que me regañaron por no haber explicado bien esta situación, mañana lo explico. Ajá, mañana se van a enterar ustedes a qué me estoy refiriendo. Continuamos con la lectura. Eh, el hombre de la mano seca. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí que había ahí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿Qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El siervo escogido. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubrieran, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria al juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bueno, es todo lo que nos corresponde leer del capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Y mañana voy a aclarar la cachetiza que me dieron por no, por yo sentí que lo había explicado bien, pero sí, ya cuando vi el video ya me di cuenta que pude haber confundido a muchas personas y mañana, como hombre del Señor, voy a hacer una aclaración en cuanto al día de reposo. Ajá, bueno, no nos queda más que darle gracias a Dios Padre. En el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por todos nosotros, Señor, que estamos vivos. Gracias a ti por tu misericordia, no hemos sido destruidos. Gracias porque nos alimentaste no solo de pan físico, sino también de este rico pan espiritual que tú has dispuesto para nosotros, para que haga huella en nuestro corazón, para que penetre en nuestra mente y para que podamos vivirla diariamente. Te agradecemos, Señor, por aquellos que ya están contigo, Señor, disfrutando de tu gloria y de tu honra. Te pedimos que el tiempo que tú nos permitas estar aquí lo dediquemos a tu servicio sin echarnos para atrás. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Descansen, pónganse algo calientito. Yo ya tengo frío y nos vemos, si lo permite Dios, el día de mañana. Hasta luego.